El Señor quiere hablar a su pueblo y a sus hijos con voz audible, con trompeta y claramente. Dice el Señor que Él habló siempre a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, Él derramó los 4 y los 7 Espíritus de Dios. No es que sean 4, que sean 7, pero son 4 características que el Espíritu comienza a fluir. 7 características y todas son distintas, todas son diferentes. Es como cuando dice esto lo hace uno, cuando le da lugar en su corazón a Jesús, recibe del Espíritu Santo en su espíritu. Y el mismo Espíritu. Entonces, cuando hablamos de los 4 Espíritus de Dios, estamos hablando de 4 características distintas, como los dones. Los dones son 8, 9, 12, diferentes dones. Pero dice que lo derrama el mismo Espíritu de Dios en el pueblo, en los hijos, en la iglesia. Y la iglesia no son las 4 paredes. La iglesia, decirle al hermano que está a tu lado, eres tú, soy yo, decirle. Aquí en estas 4 paredes venimos a formar el cuerpo de Cristo. Venimos a complementarnos como cuerpo de Cristo. En estas 4 paredes venimos a unirnos para orar, para clamar, para interceder, para cumplir la voluntad de Dios en el cielo, del cielo a la tierra. Porque Jesús cuando venga no va a venir a buscar solamente a su pueblo y a sus hijos. No es que nosotros vamos a orar y Cristo va a venir ahora, no. El que está aquí en la tierra es el Espíritu, la promesa. El Espíritu de Dios que viene a avivar el fuego del don de Dios que hay dentro de nuestro espíritu. O sea que somos espíritu. Tenemos un alma, una mente, sentimiento y habitamos en un cuerpo físico de carne. Pero el que hereda salvación es el Espíritu. Ahora vamos a estar compartiendo de cómo debemos aprender a escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque muchas veces escuchamos las voces del diablo, de los demonios. Muchas veces escuchamos las voces de nuestro propio espíritu. Y no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Porque tal vez no han enseñado. Porque tal vez no han dicho, no, solamente en la iglesia Dios le habla al apóstol, le habla al pastor, le habla al maestro de la palabra, le habla al profeta, le habla al evangelista. Pero no, en un momento Moisés dijo, ¿cómo me gustaría, cómo me encantaría que todos fueran profetas? Y cuando Cristo murió y resucitó, y en el aposento alto, en el Pentecostés, derramó el derramamiento del fuego, el bautismo en fuego del Espíritu Santo, ahí derramó los 4, los 7 Espíritus de Dios, que quiere decir las diferentes mover y fluir del Espíritu. Y es ahí que cuando nosotros nos vaciamos, no podemos llenar.
Es ahí cuando nosotros soltamos la vieja naturaleza de dejar de escuchar la voz del diablo, de dejar de escuchar nuestra propia voz. Vamos a aprender a escuchar la voz de Dios audible, hablando a nuestras vidas. Y yo siempre comparto que cuando somos obedientes a la palabra de Dios, tú eres bendecido conforme a la obediencia a la palabra en diferentes áreas, sea en la familia, sea en la salud, sea en la economía, sea en el ministerio. Pero cuando nosotros somos obedientes a la voz audible que habla nuestro espíritu, el Padre activa los milagros creativos y sobrenaturales a nuestro favor. El Espíritu Santo trae la gloria de Dios visible, palpable en el hoy, en el ahora y en el ya. Sí, porque muchas veces estamos pastoreando y estamos criando a un pueblo ignorante. Y el pueblo pereció y fue destruido porque le faltó conocimiento, le faltó sabiduría, le faltó discernimiento, le faltó revelación. Pero cuando nosotros aprendamos a escuchar la voz del Espíritu de Dios, vamos a tener una vida determinada. Decirle al hermano que está a tu lado, te tienes que determinar. Decirle a aprender a ser obediente cuando escuche la voz del Padre que te habla audiblemente. Decirle. ¿Entendemos cómo es? Así que lo estuve compartiendo ahí en el aniversario del Ministerio Río de Agua Viva del pastor Raúl y la pastora Eva. Pero esto hay mucho más. Esto sigue. Así que te invito a que abras en Apocalipsis capítulo 8. Y en el versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Y dice que este Juan, el discípulo amado de Jesús, ¿qué hacía? Escuchaba las trompetas de los ángeles de Dios. Y el Espíritu Santo quiere que nosotros comencemos a escuchar. Cuando el Padre habla con los ángeles ministradores a nuestro servicio. Yo recuerdo que estuve ministrando de parte del Señor en nuestro comienzo del ministerio o cuando me tocaba ir a ministrar a otro lugar. Y te digo la verdad, humanamente no me alcanzaban las manos por las manifestaciones. Pero yo no estaba solo, el Señor estaba conmigo. Y también Él tiene ángeles ministradores en nuestro servicio. Y entonces en esas manifestaciones yo le decía, Espíritu Santo, activa tus ángeles a agarrar a esta persona. Sin ir más lejos, hace muy poco tiempo me invitaron a ministrar en Villa Gobernador Galvez. Y allí estaban los hermanos, los ungieres, agarrando a las personas de acá de allá, con las manos, con las... No, digo, suéltenla. Y yo decía, ángeles ministradores, agarren a esa persona. ¿Estamos entendiendo cómo es? Entonces cuando uno comienza a alinear su espíritu al Espíritu Santo, comienza a ver una sensibilidad a la voz de Dios en su espíritu. Y es ahí donde nosotros aprendemos a obedecer a esa voz antes que a la voz del diablo, antes que a nuestra propia voz, que no le cree a Dios. Cuando nosotros nos determinemos a aprender y a ser obedientes a la voz
del Padre en el poderoso nombre de Jesucristo, que habla por medio del Espíritu Santo. Vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver el cumplimiento de las promesas de bendiciones en todas las áreas de nuestras vidas. Cuando le buscamos con todos nuestros corazones, con hambre y sed de Él, escucharemos su voz clara como trompeta y se nos revelará el futuro profético de bendición. ¿Y qué se te revela? El futuro profético de bendición que el Padre tiene para nosotros. Y es de ahí que tú comienzas a soñar con los ojos abiertos. Es ahí donde se te abren los ojos del entendimiento. Porque el Señor, el Espíritu de Dios, comienza a hablar a tu espíritu. Y muchas veces tú dices, yo estoy loco lo que estoy pensando, estoy loca. No, es el Espíritu de Dios que te está hablando, que te está abriendo los ojos, que te está mostrando. Pero muchas veces nosotros humanamente decimos, no, yo me estoy volviendo loco, ¿qué va a hacer Dios conmigo esto? ¿Qué Dios me va a dar esto? ¿Qué Dios va a hacer esto con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos? ¿Qué Dios me va a dar esa empresa o ese trabajo? Es una locura, es un imposible, ¿no? Y no nos activamos en la fe por no creerle a la voz de Dios. Y después vemos que todo el mundo en el pueblo de Dios es bendecido y nosotros por no creerle a esa voz, tal vez por miedo al qué dirán, tal vez por vergüenza, por timidez, Dios cierra su boca y tú no escuchas nunca más la voz de Dios. Por eso en esta noche nos tenemos que arrepentir por cuántas veces Dios te habló con voz audible y tú no te determinaste a ser obediente. Lo que Dios te habló, te dijo que dijera y quisiera. Yo recuerdo que antes de ser pastor, estábamos ministrando así en encuentros de sanidad interior. Y Dios me hablaba y me decía, te voy a llevar a ministrar a congregaciones con esta cantidad de gente y aún con más gente todavía que esta. Y como a mí me enseñaron que solamente Dios hablaba con el pastor y no con la oveja, yo decía, diablo, te reprendo. Vos me querés sacar de este ministerio. Porque en ese ministerio no reconocían los ministerios que Dios derramó también sobre el pueblo y sobre los hijos. Y entonces Dios cerró su boca. Y yo ya no escuchaba más hasta que Dios me sacó el bastón donde yo me sostenía, donde yo estaba apoyado. Y ahí Él comenzó a hablarme a través de la oración. Aún con los ojos abiertos, comencé a tener visión del ministerio que iba a activar sobre mí y en el llamado a las obras del ministerio en el futuro. Vemos que Saulo de Tarso, pensando que estaba haciendo la voluntad de Dios, perseguía, mataba, daba carta, castigaba, encarcelaba a los creyentes, hasta que Dios le hizo caer del caballo y que tuvo una visión. Y le dijo
porque Él le iba a enseñar cuánto le era necesario padecer por su causa. Y muchos no quieren padecer por la gente, por las personas, por los terceros, por el qué dirán. Y hacen que Dios cierre su boca y deje de hablar y deje de mostrarle, de revelarle, de enseñarle, de guiarle cuál es su buena voluntad para con su vida, para con su familia, para con el ministerio. ¿Todo por qué? Por no tener una determinación de decir, aunque se rían, aunque se burlen, aunque me digan que estoy loco, aunque se levanten contra mí y digan toda clase de mal contra mí mintiendo, me voy a gozar y me voy a alegrar porque mi bendición Dios me la mostró, Dios me habló, Dios me la reveló, que son bendiciones grandes y duraderas. ¿Te das cuenta? Por eso esto es un ministerio ministerial. Pero ¿qué es lo que no te deja madurar, crecer, avanzar, dar fruto? Las heridas viejas o las heridas que personas te hieren y tú andas ahí a la defensiva de todo el mundo. No te pueden hacer ni una broma porque enseguida ahí está. Saltó la bronca, saltó la rabia, saltó el rechazo que te hicieron, que te dijeron. Tenemos que dejar sanar nuestro interior del pasado, del presente, para ser metido, introducido al propósito, al destino profético de bendición que el Padre tiene para cada uno de nosotros. La voluntad de Dios es siempre hablar a su pueblo y a sus hijos. Tenemos que dejar ¿qué? Lo viejo. Si queremos recibir lo nuevo, esa gloria postrera que será mayor que la primera. Es por eso que siempre estamos dando testimonio con lo viejo. Cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros fuimos obedientes hace 5, 10, 15, 20 años atrás. Y son todos testimonios viejos. Y Dios dice hoy, yo soy el mismo ayer. Yo soy el mismo hoy. Yo seré el mismo mañana. Y las obras que yo hice, yo las quiero hacer hoy también. Y aún cosas que estas mayores yo quiero hacer contigo y conmigo, hija mía. Te tienes que determinar a ser obediente a la voz que habla mi espíritu a tu espíritu. Decirle, pero tienes que dejar lo viejo. Las viejas broncas, los viejos odios, los viejos rencores, la vieja venganza, los viejos rechazos, los viejos resentimientos, ofensas, falta de perdón, amargura, depresión, los viejos vicios, la vieja promiscuidad que practicaba, las iniquidades, los viejos ídolos espirituales, naturales. Porque el Padre quiere derramar lo nuevo. El Padre se quiere comunicar con la iglesia para que sepamos los planes y propósitos para cada uno de nosotros. Dios es espíritu. Para oír su voz tenemos que determinarnos a vivir una vida en el espíritu. O sea, si queremos
que Dios nos hable, que Dios nos direccione, que Dios Padre nos conecte con el destino profético de bendición que Él dejó escrito en la eternidad, nos tenemos que determinar a ser espirituales. Porque Dios Padre no va a hablar a los carnales. Dios Padre no va a hablar a los almáticos. Porque el almático siempre está llorando, siempre está dando lástima y siempre está sufriendo. Si Dios sana la amargura, la tristeza, la depresión, y es bueno llorarle a Dios para que seamos sanos y seamos libres. Pero no podemos vivir toda la vida heridos. No podemos vivir toda la vida angustiado, amargado, entristecido, deprimido, a la defensiva de todo el mundo. Aún a la defensiva hasta de Dios. Con miedo, con pánico, con temor, con terror. Que algo malo Dios te haga también. Por la religiosidad donde nos marcaron y nos hicieron tener miedo, pánico, temor y terror aún hasta Dios. Como que Dios es malo. Como que Dios va a hacer caer un rayo y te va a destruir. Ese no es mi Padre. Ese no es el Dios que quiere que yo haga su obra, su voluntad. ¿Para qué? Para que salga de la iglesia y me parta un rayo. Entonces ahí anda. No puede ni hablar ni respirar, ni hacer una broma porque Dios te va a mandar un rayo. No, ese no es Dios. La voz de Dios te da paz. La voz de Dios te da amor para perdonar. La voz de Dios te renueva, te levanta, te fortalece. La voz de Dios te da paz en medio de la tormenta. La voz de Dios te da visión. Que por más que los médicos te dicen que te va a morir, Dios me dio una visión. Y hasta que Dios Padre no cumpla con esa visión, yo estoy tranquilo que no voy a morir, que voy a vivir, que voy a contar las obras de Jehová mi Dios. ¿Estamos entendiendo cómo es? Es decir, tienes que determinarte a aprender y a ser obediente a la voz de Dios. Por más que se te rían, que se te burlen, ten paz. Tener la fe de Dios, créele a Dios. Ese es nuestro Padre, ¿ve? Que es su voluntad que nosotros tengamos la fe fruto del Espíritu. Es su voluntad que nosotros le creamos aunque no veamos. Pero Dios me habló. Si no es hoy será mañana, pero yo estoy esperando. Si Dios me habló, Dios me dijo. Hay voces que Dios me habló hace 25 años atrás y todavía no se cumplió. Pero yo sé que Dios me habló. Entonces yo tranquilito, todos los días será hoy que vos vas a cumplir lo que vos me hablaste, Padre. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia la guardamos. Y hay cosas que Dios hace hoy, en el ahora, en el ya, como Él quiere. Cosas que nosotros no pedimos, hoy Dios te va a dar. Pero todo ¿por qué? Porque sabemos escuchar que Dios puede hacer lo insólito, lo imposible, lo sobrenatural. En el hoy, en el ahora, en el ya, en un de repente. Por eso tenemos que ser niños en creerle a Dios. En su de repente.
No limitarlo. Tenemos un Dios sobrenatural, grande y todopoderoso. Pero tenemos que ser maduros en la forma de pensar, de hablar y de vivir. Salmo 95. Yo le dije, Señor, todo lo que tú me enseñes, me muestres, me hables y me reveles, yo voy a enseñar, voy a mostrar y le voy a revelar a tu pueblo. Porque sé que si yo activo, suelto, imparto lo que tú me diste, tú me vas a dar mucho más todavía. Dan un fuerte aplauso, Señor. Salmo 95 y en el versículo 7 y 8. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto. Entonces, si oímos hoy su voz, que se enoje tu esposa, que se enoje tu esposo, que se enojen tus hijos, que se enoje tu mamá, tu papá, que se enojen tus seres amados, que se enojen los hermanos de la iglesia. Pero yo no voy a endurecer mi corazón, lo que Dios me habló. Yo voy a ser obediente a lo que Dios me habló. Pedro dijo, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice, si Jehová habla, ¿quién no temerá? Dice, perdón, si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si Jehová habla, ¿quién no profetizará? ¿Te das cuenta? Porque no vamos a ser nosotros los responsables de lo que Dios nos hable y nosotros digamos. No vamos a ser los responsables nosotros cuando Dios nos hable y nos mande a hacer algo, una activación de fe, sino que va a ser Él el responsable de lo que Él habló. Él va a respaldar, Él va a proteger, Él va a hacer, Él va a cumplir todo lo que Él habló, todo lo que Él dijo. Lo hará, lo cumplirá y no tardará. Esto se está poniendo emocionante, che. Hebreo 3. Es lo mismo. En el versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyere hoy su voz. Y en el 8, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y Hebreo 4:7. Otra vez determinarás un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué le hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Entonces, ¿qué dice? No endurezcáis. No cerremos, no nos cerremos, no nos encajonemos, no nos estructuremos. Seamos creyentes, seamos hombres y mujeres de fe, seamos obedientes a la voz de Dios. Te salga bien o te salga mal. Sí.
Pero tú lo hiciste creyéndole a Dios. Y si no lo hizo, tranquilo, tenés fe, esperá, descansá, que lo va a hacer mañana, o en una semana, o en unos meses, o en unos años. Pero si Dios te habló, quédate tranquilo, quédate tranquila, que Él va a salvar a toda tu casa, a todo tu hogar, a toda tu familia. Aquellos que estaban enfermos no se van a morir de esa enfermedad, porque Cristo por su llaga lo va a sanar. Si estabas pasando por problemas financieros, créele a Dios que Él te va a suplir todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Decirle al hermano que tienes que aprender a oír la voz de Dios. Decirle, no seas almático, decirle. Si no seas carnal, decirle. Sí, porque si somos almáticos, cualquier problemita que pasó ya te bajoneaste. Ya te entró la angustia, la tristeza. Ya te enfermaste. No. Si Dios me habló. Que yo y toda mi casa le íbamos a servir a Dios. Decirle, no sé lo que Dios te habló, decirle. Decirle, pero tenés paz. Decirle, no te cargué, no te luché. Decirle, no le dé oído a la voz del diablo. Decirle, no escuche tu voz incrédula. Decirle, ¿sabes cuántas veces yo escuché mi propia voz? No. Y no me avergüenzo. Me he tenido que humillar, me he tenido que arrepentir, le he tenido que pedir perdón a Dios, le he tenido que pedir perdón a aquellos que me hablaron de parte de Dios por no creerle. Porque luego Dios me volvió a hablar, me confirmó, me respaldó y trajo el cumplimiento conforme a lo que Él me mandó a decir. Entonces ahí ya comencé a prestar más atención. Decirle, tiene que prestar más atención. Decirle, ¿a quién le está prestando atención? Decirle, ¿qué vocecita está escuchando? ¿La del diablo, la tuya o la del Padre? Si oímos hoy su voz, tiempo presente. Dios habita en su eterno presente. ¿Dónde habita Dios? Dios es eterno. Y en la eternidad habita en su eterno presente, en el hoy, en el ahora y en el ya. Su nombre es el gran yo soy. Dios quiere hablarnos hoy. Salvarnos hoy, sanarnos hoy, liberarnos hoy, unirnos hoy, restaurarnos hoy, prosperar hoy, bendecir hoy. Solo si estamos dispuestos a creer, a tener fe y obedecer a su voz. ¿De cuándo viene la bendición? Cuando somos gente determinada, cuando somos gente creyente, cuando tenemos la fe fruto del Espíritu Santo. Cuando le creemos a la palabra de Dios, cuando le creemos, cuando el Espíritu habla a nuestro espíritu. Por más que se rían, que se burlen, que nos digan que estamos locos, yo le creo a Dios. O muchas veces nos pasa que oramos por algo. Decirle al hermano que está a tu lado, ¿por qué estás orando? Y muchos dicen, yo estoy orando por mi hijo, por mi hija, para que venga a los caminos de Dios y le sirva a Dios como yo hoy le estoy sirviendo. Pero lo estamos viendo con nuestros ojos naturales y estamos escuchando nuestra voz y nos desmoronamos.
O escuchamos la voz del diablo que dice: yo me lo voy a llevar al infierno. Y le creemos a la voz del diablo. Y no le estamos creyendo a lo que Dios habla a través de su palabra, o a lo que Dios habló a través de boca de apóstoles y profetas, o lo que Dios habló a nuestro espíritu, que ellos les iban a servir a Dios, que iban a ser profetas, evangelistas, pastores, no sé. Y nos desmoronamos, siendo que dice que Dios quiere cumplir, pero hay una demanda. ¿Cuál es la demanda? Que le creamos, que tengamos esa fe, fruto del Espíritu Santo en la palabra de Dios, que le creamos, le obedezcamos y que nos activemos en fe. Cuando el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu, para que veamos el cumplimiento de la promesa de bendición, para que veamos la gloria de Dios en el hoy, en el ahora, en el ya, salvando, sanando, libertando, restaurando, uniendo, prosperando, promoviendo a la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera, ya no sé cómo orar, ya no sé cómo hacer, cómo actuar. El Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades a interceder con gemidos indecibles, porque conforme a la voluntad de Dios, Macaya, Ribirica, intercede por los santos. Yo cuando ya no sé cómo orar, le doy libertad a mi espíritu, al Espíritu Santo, y comienzo a orar en lengua. Y comienzo a gemir, a derramar mi espíritu en la presencia del Espíritu Santo. Y viene una paz interior que me controla, que me domina, que me gobierna, que me dice: tranquilo, hijo mío, yo voy a hacer, yo voy a guardar, yo voy a proteger, yo voy a traer el cumplimiento. Un ejemplo, lloraba, Señor, por la radio, Señor, por la televisión. Y hoy tengo la posibilidad de conquistarlo. Mira si no lo hago. Entonces ¿qué estoy orando en contra? ¿Cuántos estamos acá? ¿Cuántas veces oraste por algo y Dios tenía la posibilidad y no lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? Porque escuchaste la voz del diablo, escuchaste tu propia voz incrédula y no escuchaste la voz de Dios que te dijo: hijo mío, hija mía, yo estoy contigo como poderoso gigante para enderezar los lugares torcidos, para cerrar esos portones de maldiciones y abrir esos portones de bendiciones que en este tiempo tengo preparado para ti. Dios quiere hablar hoy, salvar hoy, pero tenemos que ser obedientes y creerle. Vemos también cómo Dios habla a través de su profeta Ezequiel. Ezequiel 36. Ezequiel 36. Versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu
espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mi estatuto y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Mira cuál es la voluntad de Dios. Y haré. Y Dios no se va a contradecir a Él mismo. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer? Quitar el corazón de piedra de nuestra carne y darnos un espíritu nuevo. Pero depende que nosotros aceptemos, queramos, tengamos la fe, le creamos y nos determinemos a ser obedientes a lo que Él habla, a lo que Él dice, a donde Él nos quiere llevar, a donde Él nos quiere meter, introducir. A lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Muchas veces no recibimos las bendiciones que Dios tiene para nosotros porque nosotros andamos buscando lo que nosotros queremos, lo que nuestra carne quiere, o porque estamos escuchando las voces del diablo o de los demonios y ahí somos guiados y ahí recibimos las consecuencias en vez de escuchar la voz de Dios. Que un padre para sus hijos siempre tiene y le va a dar lo mejor y nunca lo peor. Decirle al hermano que a quién está escuchando, a quién está siendo obediente, decirle, al diablo, a tu carne o a ti mismo. Decirle, determínate a ser obediente, a creerle a Dios y a caminar en marcha, en camino, en obediencia, en fe a la voz de Dios. Cuando Adán pecó, dejó de oír la voz de Dios y las tinieblas que hicieron lo cubrieron. Ahora cuando vino Jesús, quien murió y resucitó, trajo la restauración de la humanidad de sus pecados. Ahí recuperamos la eternidad con el nuevo nacimiento, que trae varios beneficios, transformación. El espíritu de los hombres y mujeres es de ahí que nuevamente también recuperamos oír nuevamente su voz como en el principio la oía Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Ven que cuando nosotros, qué le pasó a Adán y Eva? Dejaron de escuchar la voz de Dios. ¿Y qué lo cubrió? La oscuridad, las tinieblas, el pecado, la maldición, la muerte, la enfermedad, la pobreza, la miseria, la deuda, la iniquidad. Pero cuando Cristo vino, ¿qué hizo? Cargó toda maldición de iniquidad en la cruz y dijo, yo ahora quiero hacerlo recuperar, que ustedes vuelvan a oír mi voz para ver mi gloria, Amacay, que vean el cielo, Amacay, Ribirica, Namanay, las bendiciones que yo le daré en esta vida y en esta tierra. Santo. Cuando aceptamos ser limpiados por su sangre, sanados por su llaga y transformados por su espíritu, Él mismo viene a morar en nosotros para hablarnos a nuestros corazones. Es por eso que muchos no escuchan su voz, porque le falta un nuevo nacimiento. Todo lo que aceptamos nacer de nuevo, comenzaremos a oír su voz, creer, tener fe y ser obediente. Se activa lo sobrenatural de Dios a nuestro favor en cualquier área de nuestra vida. Nuestro espíritu fue creado para comunicarse
con Dios. Entonces cuando nosotros, ¿por qué no escuchamos la voz de Dios? Porque tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que soltar lo viejo, morir al yo y nacer del agua y del Espíritu. Nacer y darle lugar, decirle: Señor, operarme con tu biturí precioso a corazón abierto, sanar las heridas de rechazo, de fracaso, de iniquidad, de maldiciones que vengo cargando de mis padres, de mis abuelos, de mis ancestros, de la mala vida que me tocó vivir por la ignorancia a tu amor, a tu verdad. Yo quiero que tú me des un espíritu nuevo, porque quiero, Macaya Ribirika Namanay, a comenzar a oír, a recuperar, a escuchar tu voz audible que me dice: hijo mío, hija mía, eres tú, yo te engendré. Oh Macaya Ribirika Namanay, yo te escogí desde antes de la fundación del mundo y desde el vientre, oh Macay, de tu madre. Oh, tú eres mi hijo, tú eres heredero de Dios, tú eres coheredero juntamente con Cristo. Tú eres mi iglesia, donde las puertas del Hades, del Seol, de la muerte y del infierno, hijo mío, hija mía, no podrán prevalecer contra ti. Yo te di la llave del reino para sacar a muchas vidas, muchos matrimonios, muchas familias que por oír la voz del diablo te iban al mismo infierno. Lo vas a sacar del Hades, del Seol, de la muerte y del infierno, y lo vas a traer, oh, al reino, oh Macay, de su amado Hijo Jesucristo, y le vas a sacar la lana de maldición y lo vas a vestir como príncipe, como sacerdote, como mi especial tesoro que soy. Y ahora sí, ponte de pie en el nombre de Jesús.